y para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Vamos a leer Segunda de Corintios 4. Ahorita que estaba leyendo nuestro hermano acerca de este nuevo estudio que está dando, y gloria a Dios, aleluya. Prácticamente no es lo que estaba diciendo él, pero con referencia a todo lo que él estaba hablando, como que me ayudó a ver dudas y aquí el Señor me estuvo hablando en esta enseñanza en la mañana. Vamos a leer 2 Corintios 4:3. ¿Lo tenemos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria, gloria a Dios. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos. Oren en sus corazones para que el Señor toque sus vidas, les hable, y para que el Señor me ayude también en esta tarde. Padre Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos, Señor. Sabemos, Señor, que tú has tenido cuidado de nosotros, Señor, y has mostrado, Señor, tanta misericordia. No podemos, Señor, parar de darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande que ha llegado a nuestra vida, por tener ese privilegio de ser hijos tuyos, Señor, pues hemos conocido nuestra condición y hemos conocido también, Señor, ese favor, Señor, que tú nos has dado a nosotros, Señor, que por medio de la fe, Señor, nuestro Señor Jesucristo, y lo que Él hizo en la cruz, Señor, nosotros ahora podemos ser, Señor, tus hijos, y disfrutar, Señor, de estas bienaventuranzas, disfrutar, Señor, de este momento, Señor, de tu presencia. Padre Santo, te rogamos, Señor, que en esta tarde, Señor, nos hables a nuestro corazón, Señor, que tu palabra, Señor, empiece a hacer estragos en nuestra vida, Señor. Padre Santo, te rogamos que a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre, tú hables como tú quieras, Señor, que en esta tarde sea un día de exhortación, pero un día de ánimo, un día de esperanza, un día más, Señor, que tú nos has hablado, Señor. Permite, Señor, que tu pueblo, Señor, disfrute, Señor, tu palabra, Señor, y ese consejo, y que penetre en lo más profundo de sus corazones. Por mí simplemente, Padre Santo, te pido, Señor, misericordia. Límpiame, purifícame, Señor, limpia estas palabras, Señor, que yo uso. Tú sabes, Señor, que soy un vaso, Señor, con imperfecciones, pero, Señor, ten misericordia de tus hijos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. En esta porción de la Escritura, Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, y podemos saber que en el contexto de esta carta, Pablo habla en su defensa. Es como una carta bibliográfica. Él había tenido muchos problemas con Corintios porque se había sabido que Corintios andaba pues en desorden. Los corintios, ustedes saben que había cosas que no eran conforme a la palabra de Dios. Algunos se ignoraban, y ellos decían, se exaltaban y decían que ellos tenían demasiados dones, que no ocupaban más apóstoles.
incluso había personas que se llamaban seguidores de Cristo o apóstoles ellos mismos, pero se adoraban ellos mismos. Y incluso hablaban calamidades contra Pablo y decían que el evangelio que hablaba Pablo no era correcto. Y entonces Pablo, ustedes saben, pueden leer 1 Corintios, 2 Corintios, Pablo discute, habla muy fuerte con la iglesia de Corintios. Pero ya en esta parte, Pablo está hablando acerca de decir, mira, yo he sufrido mucho por el evangelio, yo he batallado para llevarles el mensaje de salvación a cada uno de ustedes. Ustedes me pueden leer a mí, yo soy una carta abierta para ustedes. Ustedes me conocen que he trabajado en la obra del Señor. Y Pablo le está hablando en una forma más humilde. Y los corintios ya se habían arrepentido, ya habían mandado otra carta a Pablo y había una reconciliación. Pero Pablo les quiere hacer como una aclaración de que él trabajaba, pero trabajaba por la obra de Cristo. Trabajaba para llevar el mensaje de salvación a todos ellos y a otras personas. Y Pablo defiende el evangelio, da esa, como se llama, apología, es una defensa del evangelio y defensa de que vean de que en él pueden ver lo que él hace y todo lo que ha sufrido para llevar el mensaje. Y le está hablando acerca, en el capítulo 4, Corintios, 2 Corintios 4, le dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, la palabra de Dios, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucias ni adulterando la palabra de Dios, porque así andaban aquellas personas en aquel tiempo, adulterando la palabra de Dios, suavizándola. Es por eso que la iglesia de Corintios pues estaba en un gran desorden, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Pablo le está aclarando, si hay personas que están cegadas, si hay personas que no les resplandece el evangelio de Cristo, es porque el Dios de este siglo los tiene cegados. Es lo que está diciendo Pablo. Si a alguien no le resplandece el evangelio, no se les aclara, no se les revela el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es porque hay un Dios que los tiene cegados. Pero dice, pero yo para defender este evangelio a capa y espada. Pues decía Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Nuestro hermano pastor estaba compartiendo esta mañana acerca de la importancia que tenemos nosotros, o que Dios nos dio ese mandato, ese imperativo de ir por el mundo a predicar el evangelio. Pablo es exactamente lo que está haciendo. Está yendo por todas partes y está llevando la palabra de Dios sin adulterar. ¿Verdad? Como nos estaba diciendo nuestro pastor, que necesitamos reconocer nuestra condición, darnos y que Él nos dé la solución para nuestro problema. Creer en Él, y ahora sí, si somos bautizados, vamos a ser salvos. ¿Verdad? Pero había personas que no les agradaban. Había personas en las cuales les estaba encubierto el mensaje. No podían ellos ser salvos, no podían creer en nuestro Señor Jesucristo, por lo cual inventaban tantas y tantas prácticas, rudimentos, incluso doctrinas. Ahora, Pablo habla de una forma muy hermosa cuando dice en el 7, pero tenemos este tesoro
en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice, mira, en algunas porciones de la escritura, él dice, sí es cierto, ellos me toman por loco, sí es cierto, puedo estar loco. Que soy falto de palabras, que soy indocto, que no puedo hablar como puedo hablar, sí es cierto. Que de todas las cosas que estas personas, de esos maestros, hablan en contra de mí, como dice nuestro pastor, tienen mucha razón. Yo soy una persona que soy pobre en palabra, soy una persona, en mi caso, tartamuda, una persona que soy muy cohibido, que a veces me aíslo, que a veces no soy tan seguro como debo de ser. Pero dice, pero todo lo que yo he hablado, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que yo le soy, es poder de Dios. Es el evangelio de Dios para todos ustedes, para que todos ustedes sean libres, sean libertados de la opresión del enemigo. Y por eso Pablo dice, y todo este tesoro que tenemos, porque también en ahí Corintios 4:4 dice, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, de Satanás, si no lo reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gloria a Dios, aleluya. El evangelio que nos está hablando nuestro pastor es llevar a Cristo a otras personas. Y Pablo es lo que hacía: llevar y presentar a Cristo a aquellas personas que andaban en oscuridad. Pablo sufría grandemente por el evangelio para llevar a Cristo a las demás personas. Y dice que Cristo es la imagen, o el evangelio de Cristo es la imagen de Dios a las demás personas. Amén, aleluya. Y como estaba hablando nuestro hermano pastor, se nos dice ir y predicar el evangelio, ir y llevar nuevas de salvación a otras personas, ir y llevarle luz a las personas que están en tinieblas. Es ir y presentar el evangelio de Cristo, que es la gloria de Dios, a otras personas. Dice que es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios, el poder de Dios, simplemente Dios dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y llamó al día, y llamó donde había luz. Y dice ahí en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y lo que nosotros llevamos es la luz que el mundo necesita, porque llevamos el poder de la gloria de Dios dentro de nosotros. Llevamos a Cristo y lo presentamos en sus padecimientos, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Estamos llevando ese poder que era de creación, si lo estamos llevando ahora a otras personas para que ellos también les resplandezca la luz. Después en el Antiguo Testamento, continuando en el Antiguo Testamento, Dios siempre se rodeaba de luz inaccesible. La presencia de Dios
estaba envuelta o se manifestaba en esa luz. Dice en Éxodo 13:21, que el Señor iba delante de ellos de día y en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y lo que Pablo quería hacer es que esa columna de fuego, que esa nube que envolvía al pueblo y lo guiaba hacia el lugar donde Dios ya les había destinado que llegara, que era su guianza, era su protección. Pablo lo que quería era llevarle la presencia de Dios a esas personas que andaban caminando sin rumbo fijo. Como cuando a nosotros nos encontró nuestro Señor Jesucristo, que andábamos en la oscuridad, que andábamos sin guianza alguna. Pero llegó la presencia de Dios, llegó Cristo, que es la gloria de Dios a nuestra vida, y ahora hubo una lumbrera en nuestro caminar. Gloria a Dios. Ahora sí llegó la nube dentro de nosotros, protegiéndonos y guiándonos por el buen camino que es nuestro Señor Jesucristo, para llegar a la vida eterna. Y Pablo es lo que se vivía, llevando la palabra de Dios, el mensaje, el evangelio de Jesucristo y la gloria de Dios a todo el mundo en ese tiempo. Pero por llevar el mensaje de salvación pasó tantos vituperios, pasó pedradas, pasó en la oscuridad, lo azotaban, lo daban por muerto, le sacaban enojo, le hacían esto y lo otro. Pero él decía, estoy aquí y no me avergüenzo del evangelio, yo se lo quiero dar porque es un tesoro que está dentro de mí y que yo quisiera que ustedes también lo tuvieran. Que la presencia de Dios, hasta una presencia de Dios de la creación, así también esa misma poder de Dios para guiar al pueblo, para proteger al pueblo, ahora por medio del evangelio llega también a nuestras vidas y ha llegado a nuestras vidas. Amén, aleluya. Después, un tiempecito después, miramos en Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Qué hermoso. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Gloria a Dios. Imagínense ese poder de creación. Ese poder donde se levantaba esa columna de fuego, ese poder donde se levantaba esa nube delante, arriba del pueblo y guiándonos, ahora estaba en un tabernáculo. Y Moisés quería entrar y no podía entrar por la presencia de Dios, por la gloria de Dios. Ahora Pablo va con los corintios y por todo Asia, llevando el mensaje para que esa misma presencia llegara hasta la vida de ellos. Le costó la muerte. Le costó la muerte a Pablo. Gloria a Dios, aleluya. En el 40:35 no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él.
y a vista de toda la casa de Israel y de todas sus poblaciones. Todo mundo podía ver la presencia de Dios manifestada en una columna de fuego y en una nube. Y dice que todos dejaban lo que estaban haciendo por seguir el llamado de Dios. A donde la nube los iba dirigiendo, ellos dejaban todo, no les importaba nada, dejaban todas las jornadas, todo lo que estaban haciendo, lo dejaban por seguir la presencia de Dios. Y Pablo es lo que tenía en su corazón. Pablo lo dejó todo lo puso por basura, por seguir a la presencia de Dios, por seguir el Evangelio y para llevar el mensaje a todas las personas. Esa misma presencia Pablo les está hablando en esos días. Dice, qué bonito en Éxodo 33:8. Sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y el Señor hablaba con nosotros. Mire, hermano, a mí se me viene a la mente como estoy en el libro Crónicas. La presencia, la gloria de Dios en una nube, flotando, dando vueltas. Llegaba Moisés caminando y todos dejaban lo que estaban haciendo para mirar a dónde iba Moisés, porque sabía que Moisés tenía comunión con Dios. Y Moisés iba caminando y cuando Moisés entraba, iba llegando al tabernáculo, la gloria de Dios en una nube se juntaba y bajaba a la puerta del tabernáculo. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios hablaba con él. Esa es la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo les está llevando el mensaje de salvación a todas las personas. Eso es el mensaje que nuestro Señor quiere dar a todas las personas, que se acerquen a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que se bajaba esa gloria, esa nube a la puerta y hablaba con Moisés. Dice en el 33:10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Miren qué hermoso. Toda la gente cuando miraba que eso hacía Moisés y que bajaba la columna de nube y hablaba con Moisés, todo el mundo quería adorar, todo el mundo se le hacía algo maravilloso que la presencia de Dios estuviera hablando con un hombre y Moisés hablando, intercediendo por su pueblo. ¿A poco no es hermoso? Amén, aleluya. Y hablaba el Señor a Moisés y dice, qué bonito, cara a cara. ¿Sí dice esta versión ahí? Como habla cualquiera a su compañero, dice la palabra. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su siervo, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Cómo se va a apartar de ese tabernáculo si sabía que en ese tabernáculo estaba la presencia de Dios? Estaba el Dios y él bajando, teniendo comunión, teniendo intercesión con Moisés y con su pueblo, lo guiaba, le daba tantas bendiciones, se podía sentir, ¿verdad? Decía que hay lugares allá que
Y a veces hemos notado nosotros cuando venimos a la presencia con ganas de adorar, con ganas de buscar la presencia, podemos sentir si vino la presencia de Dios, porque yo sentí algo, no es una emoción, bueno, sí es una emoción, pero porque sentimos algo sobrenatural en nuestra vida, porque baja la presencia de Dios. Dice, y dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia iré contigo y te daré descanso. Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos hagas. En una reunión íntima, la misma presencia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando alguien tiene esa relación íntima. Pero muchos de nosotros no creemos que pueda pasar eso. Eso fue muy hermoso. Después miramos en Ezequiel, todo lo que es el libro de Ezequiel. Yo pienso que son uno de los libros más tristes. Yo pienso que uno de los pasajes más tristes es cuando Sansón, ¿verdad? No se dio cuenta de que la gloria de Dios ya no estaba en él. La presencia de Dios ya no estaba como Sansón. En esta porción, en este libro de Ezequiel, más en el libro de Ezequiel 10, ¿cómo dice el título de ese libro? Ezequiel 1. No, perdón, Ezequiel 10, 1. La gloria de Dios abandona el templo. Dice Ezequiel 10:4: entonces la gloria del Señor se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz de Dios omnipotente cuando habla. Aconteció después que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas y entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano del medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y el 18 dice: entonces la gloria del Señor se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra dentro de mis ojos. Se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Y después lo dice en Ezequiel 11, que la gloria del Señor se había ido. Nunca más volvió a llegar la gloria de Dios en esa forma al pueblo de Dios. Dios hablaba con profetas, Dios se manifestaba de una u otra manera, pero nunca se volvió a ver la gloria de Dios en el mundo. Nunca más. El pueblo se quedó así como ahorita. ¿Quién es? Después, ¿sabe lo que pasó con el pueblo? Fue desechado, fue llevado
por los babilonios, por los persas, destruido. Nunca se pudo recuperar. Porque la gloria de Dios, ese que bajaba y dialogaba con Moisés y guiaba al pueblo, ¿qué es lo que pasó? El pueblo se empezó a tirar a la idolatría. Recuerden lo que hemos estado, o lo que nos ha estado hablando con el hermano David. El pueblo una y otra vez estaban cayendo en pecado. Y Dios les hablaba de una forma y en forma dura por medio de los profetas, en este caso Oseas. Hablaba fuerte la palabra de Dios y ni aún así se arrepintieron, que la gloria de Dios se fue. Ya nunca más se podía manifestar. Así le podían echar inciensos y bailar y saltar y hacer de todo. La gloria de Dios se fue para siempre. Pero Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora la presencia de Dios estaba en nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo podían ver en una nube, ya no lo podían ver en una columna de fuego. Ahora la presencia de Dios la podían ver solamente en nuestro Señor Jesucristo, porque Él se encarnó, se hizo hombre y bajó y empezó a enseñar su palabra, enseñar ese mensaje que de nosotros teníamos que hay que arrepentirnos, que creyéramos en Él, que Dios lo había mandado y que Él era uno con Dios. Esa era la gloria de Dios que vino a este mundo. Y ahora Pablo enseña que Jesucristo, que el evangelio de Jesucristo es la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Ahora, dice, o nuestro hermano estaba leyendo esta escritura, Mateo 28, 18, donde dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Él es todo el poder de Dios. Él es Amén. Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, la presencia de Dios, la gloria de Dios, aquella columna, aquel fuego, aquella forma como se manifestaba y que bajaba y se metía en un templo y hablaba con Moisés, guiaba al pueblo, hacía maravillas, había prodigios. Ahora todo eso lo trae nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Ahora nomás tenemos a Jesucristo con la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Ese poder, ¿dónde pudiera entrar? Ese poder, ¿quién lo podría resistir? La presencia de Dios. ¿Quién pudiera tener ese gran poder de creación, ese gran poder de manifestación, de hacer grandes obras, su santidad? ¿Quién pudiera resistir todo eso? Dice Pablo en 2 Corintios 4. Cuatro, 7. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro. Una foto de un vaso de barro. Tenemos nosotros ese poder de la gloria de Dios, del poder de Dios. La imagen de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, con toda su deidad, con todo su poder, con todos sus atributos. Dice que todo ese tesoro, el evangelio de Jesucristo,
en vasos de barro. Estamos vasos de barro, otro vaso de barro. Otro más. ¿Están bonitos esos barros? Miren, esos barros, esos vasos, incluso va uno a Rosarito y están caros. Los compra uno aquí en Estados Unidos, esos, no sé, pero se ve que van a costar como unos $300. Están caros. Pero en ese tiempo, de los vasos de los que está hablando Pablo, son vasos desechables. De Roma, llevaban en esos jarros o vasos, llevaban ahí muchas cosas que llevaban a vender, ya sea para Israel o otros lugares, y los transportaban en barcos. Era lo más común que podría haber. Desechables, que eran para tirarse. Estaba yo leyendo en uno de diccionarios que había hasta montañas donde llegaban los barcos a sacar toda la mercancía, tiraban el montón, porque antes no se hacían las maletas esas o las cajas grandotas que nosotros sabemos que hay de madera, contenedores. Ellos no podían hacer ese tipo de cosas. Los cargaban en vasos de barro, unos más grandes, unos más chiquitos. Y eso la gente iba, lo agarraba y dice, mira, eso sirve para echar la ropa sucia, este me sirve para echar la agua limpia, este me sirve para echar la ropa sucia, este me sirve para lavarme, para lavar el perro. Era lo más común y ordinario. Todo el mundo tenía, y si no, agarraban poquita tierra, color, y empezaban a hacer sus propias tortillas, ahí llamaban, ellos querían. Dice Pablo que tenemos el tesoro del Evangelio de Jesucristo, la gloria de Dios, en vasos de barro. Ahí lo depositó. Hubo, no sé si hace algunos años, no sé ahorita, pero hace algunos años, una persona de Corea compró un diamante, no sé si 47 o 67 millones de dólares. No sé, un poquito más, y este hombre de Corea lo agarró y compró una bóveda. No sé si eran 47, pero más. Gastó millones de dólares para poder tener custodiada esa joya, ese diamante, un diamante rosa. Y era para dárselo a su hija, a los solteros, ¿no? Se lo regaló su hija. Y ese diamante nomás lo sacaban de esa caja fuerte y lo mostraban en una vitrina grandota para poder mirar la hermosura de ese diamante. ¿Ustedes pudieran meter ese diamante en un vaso de barro? No, cuando junto $100 no hay ni dónde esconder. Ustedes podían meter un diamante ahí. Y nosotros le damos mucho valor a eso. En ese tiempo no valía nada. ¿Sabe a qué se diferencia con nosotros? ¿O a qué es más similar a nosotros? Ponen unos botes de ahora. De los de ahora modernos.
Es lo que nosotros usamos en esos tiempos. Vasos desechables. La semana pasada fui a una conferencia de la OCHA de seguridad y llegué a agarrar un café y apenas me lo estaba saboreando, cuando le di así y tuve que llegar a otra zona. Realmente nosotros somos esos. Somos basura. Somos desechables. ¿Usted puede poner ahí un diamante? Su tesoro más hermoso, más preciado, usted lo pudiera poner ahí. Nuestro Señor Jesucristo, Dios, puso lo más hermoso. Dentro de nosotros. No valemos nada nosotros. Nosotros no nos podemos gloriar de nada absolutamente. Nosotros somos contenedores de basura. Pero a nuestro Dios le plació poner su grandeza, su poder, su gloria, su santidad, todo su poder, nuestro Señor Jesucristo, su obra maravillosa, su muerte, su sangre, la cruz, su poder de resurrección, el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice Pablo, pero tenemos este tesoro, el Evangelio de Cristo, en nosotros, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si muchas veces nosotros no hablamos del Evangelio, es porque no sabemos que tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Jesucristo, su misma presencia mora en nuestros corazones. Somos valiosos para Él. Él quiso ponernos ahí. Si es cierto, Pablo decía, si es cierto, yo no soy elocuente, yo no soy una persona que conoce tantas cosas del Evangelio, soy muy torpe para hablar, soy muy torpe para dirigirme con ustedes, pero tengo el poder de Dios para salvación a las demás personas. Por eso Pablo, aunque él estaba pasando por muchas tribulaciones, situaciones tan difíciles, él no se sentía menos, al contrario, él decía que llevaba las marcas de Cristo. Era una vasija quebrantada, golpeada, lleno de agujeros, lleno de grietas en su vida. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Y así nuestro Señor Jesucristo lo levantó y le puso ese poder en su vida. Ahora, cuando Él es quebrado, cuando Él es molido, cuando Él pasa por momentos de tribulación, de estrechez, a Él no le importa, porque entre más quebrantado esté, más está enseñando la gloria y el propósito de Dios a las demás personas. Gloria, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. Estaba compartiendo con mi hermana, esposa, y yo vine aquí hace unos años, me bautizé a los 33 años, yo pienso que a los 34, a los 35, vine aquí, yo pienso que era este lugar y había unas bancas diferentes y recuerdo que se levantó a predicar. Bueno, eran los dos hermanos que rentaban aquí, me parece. Y recuerdo que se levantó. Y yo me estaba acordando porque he estado leyendo mucho por ejemplo estas semanas pasadas, he tenido
Y yo me acuerdo que en ese lugar llegó un hermano y venía de acá de Salinas. Y el hermano era pastor, pero estaba ciego. Y Dios lo usaba de una forma grande. Y decía yo, aunque ese barro esté quebrado, ciego, no pudiera caminar bien, pero la presencia de Dios estaba dentro de ese barro. Y es que nosotros tenemos la presencia de Dios, el poder de Dios lo tenemos nosotros, pero Dios quiere así, hermanos, quebrantarnos. El Señor quiere tenernos a veces en ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere que toda la gloria, toda la honra sea para Él. Nosotros tenemos esa poder, pero no porque somos nosotros, no sabemos exegesis, homilética, hermenéutica, exégesis y lo que sea, antropología, martyrología, soteriología, demonología, de todo lo demás. No somos personas así tan elocuentes, pero sí tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, y nosotros tenemos fe, y eso es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree primeramente. Gloria a Dios. Eso es lo más importante, es lo más grande que nosotros podamos tener. Por eso dice el 8, el 4:8 dice que estamos atribulados en todo. Bendito Dios. Sí, cierto, ¿verdad? Siempre va a llegar ese tipo de situaciones. Vamos a estar un poco atribulados, pero nunca vamos a estar limitados para el Evangelio de salvación. Va a haber muchas luchas y muchas pruebas, pero eso no va a ser impedimento, dice Pablo, para que yo lleve el Evangelio de salvación a otras personas. Y Pablo lo estaba diciendo porque él había pasado por cosas físicamente malas. Dice, en apuros, mas no desesperados. Gloria a Dios. Sí van a pasar muchas cosas, muchos apuros, hay necesidades, sí es cierto, pero nunca vamos a desesperar. Nunca vamos a hacer cosas que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, y nosotros debemos saber que tenemos la presencia de Dios, aquella que guiaba al pueblo para salir hasta la tierra prometida. Esa misma presencia está con nosotros, por eso nunca nos debemos de desesperar. El pueblo, cuando la nube paraba, el pueblo paraba. Cuando la nube seguía, el pueblo seguía, y todo el mundo estaba siempre o nunca estuvo desesperado. ¿Tenía urgencia? Sí tenía urgencia, como dice Pablo, pero nunca estaban desesperados. Iban caminando al tiempo del Señor. Dice, perseguidos, mas no desamparados. ¿Cuántas veces Pablo no fue tirado en el camino y dejado como muerto? Lo sacaron por una canasta de algo. Todo el mundo le quería hacer daño y todo el mundo le hacía daño. Ahora nos cuidamos para que nadie nos haga daño, pero Pablo sufría, pero él sabía que él traía la presencia de Dios y que Dios siempre iba a estar con él, así como Moisés, como Dios le había prometido a Moisés: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, mi presencia siempre va a ir contigo. Y aunque a Pablo lo dejaban por muerto ahí, él dice que él sabía que nunca estaba desesperado, derribado, pero no destruido. Sí me noquearon, ¿verdad? Como algunos luchadores, pero el día que noquearon a Pacquiao, ya no se volvieron a levantar. Sí, a mí me acuerdo mucho de esa historia cuando pero fíjese que fue algo muy importante, algo que yo aprendí. Y
íbamos a veces con nuestro hermano pastor hacia las casas, como nosotros estuvimos ahí en nuestro hogar, convivio con los varones, pero nosotros, como éramos un poco mañosos, pues decíamos al pastor, no, pues vamos a hacerlo tal fecha, el 16 de junio. Y dice el pastor, ¿por qué? No, pues vamos a estar libres. Pero no, porque nosotros sabíamos que ese día la pelea. Entonces, ya que estábamos comiendo ahí, sí, el pastor nos estaba yendo en enseñanza, todo eso, y uno se metía a la casa y miraba cuando iban haciendo cosas. Y comiendo, y llevaba una enseñanza, y me decía, pues que hay cosas adentro. Pero, pues aquí estamos, pero vamos a tomar un café mientras que estamos en la pelea. No le hagas caso a la pelea. Y recuerdo que ese día, que los hombres somos un poco más duros a veces para las cuestiones del Espíritu Santo, para esos momentos de intimidad con Dios, a veces nos derramamos tanto nuestras lágrimas, un poco más duros que las mujeres somos sensibles a la presencia de Dios y pues en lo más bienvenido pues está uno y con fuego y todo, y recuerdo que yo me acuerdo mucho de esa fecha, no por el box, sino porque el pastor nos enseñó algo. Porque nos decía, ¿por qué no aplaude? ¿Por qué no se goza? No, pues sí, en mi corazón. Pero esa vez estaban ahí peleando a estas personas y ándale que le dan ese golpe a Paquiao. Bueno, yo no sé visto ustedes, pero me imagino que ustedes hacen como el fútbol. ¡Yeah! Y todos los que estábamos en puro varones gritando, ¡sí! ¡No! Y gritando. Y oh, dice como que sí se gozan, ¿verdad? Como que se aplauden, ¿verdad? Lo voy a ver mañana, dice en la iglesia. ¿Cómo es uno? A veces cuando meten gol, yo no sé de fútbol, pero cuando meten gol y se tiran al suelo, se saquean las televisiones ahí. Pero a veces en el culto, pues necesitamos saber qué pasa. No, porque los músicos no se activan. No, es que a veces no sabemos el tesoro que tenemos hoy. No conocemos que la presencia de Dios mora en nuestras vidas y que deberíamos estar agradecidos y mostrarle a nuestro Dios agradecimiento con aplausos, con gozo, con alegría, porque hermanos, es el mayor tesoro de nuestro Dios hacia nosotros. Dice Pablo, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en vosotros. Y mire, hermanos, Pablo llevaba las marcas de Jesús, porque él también fue tirado por muerte, él también fue escupido, él también fue latigado, él también fue perseguido, recibió toda clase de males, hermanos. Pero para que la gloria de Dios llegara a nuestros corazones, y vale la pena, porque gracias a Pablo, gracias a todas estas personas que fueron llenas del Espíritu Santo, del poder de Dios, del Evangelio de Jesucristo y de la gloria de Dios, llegó también a nuestras vidas. Y es por eso que estamos hoy aquí. Por eso, como dice el Evangelio, lo que nos estaba diciendo nuestro hermano, que dice la Escritura, ir por todo el mundo y predicar la gloria de Dios. El Evangelio de Jesucristo debe ser llevado a otro lugar, porque nosotros tenemos en vasos de barro, aunque usted diga, hermano, yo no sé hablar, yo no sé hablar del Evangelio, yo soy muy tímido.
cierto.